Todo ocurrió en la barbacoa, la misma barbacoa anual que yo mismo organicé, pagué y trabajé como un burro para que fuera perfecta. Esa con 3 parrillas alquiladas, carpas personalizadas con el escudo de la familia, un sistema de sonido profesional y un catering para más de 60 personas. Esa donde yo llegué a las 6 de la mañana para asegurarme de que el hielo llegara a tiempo, la cerveza estuviera fría y los baños portátiles no se colocaran demasiado cerca de los geranios de mamá. Me llamo Javier, tengo 33 años, divorciado, sin hijos, trabajo en informática y, por lo visto, al menos hasta aquella tarde maldita, era el personaje secundario en mi propia familia. La fiesta llevaba unas 4 horas. Todos estaban borrachos, sudorosos y llenos de chuletón. Entonces, papá se levantó en la tarima de madera, copa de brandy en mano, y golpeó el micrófono como si estuviera dando el discurso del Estado de la Nación. «Familia, atención». El murmullo se apagó, más por costumbre que por respeto. Cuando papá habla, se le escucha. Es militar, andaluz de pura cepa, todavía cree en la herencia y el deber del primogénito y toda esa basura rancia. Señaló a mi hermano menor, Carlos, 27 años, recién graduado de un máster, un posthumano de LinkedIn en carne y hueso. Un aplauso para el hombre del momento. Aplausos educados. Yo estaba a mitad de una cerveza y ni siquiera levanté la vista hasta que escuché lo que dijo después. «Hijo», dijo papá, con la voz cargada de emoción. «Nos has hecho sentir orgullosos. Graduado con honores, esa beca para prácticas en la startup. Y ahora te vas a Tokio». Hubo uno general, mamá se llevó las manos al pecho como si hubiéramos ganado la lotería. Carlos parecía confundido, o quizás esa sonrisa de suficiencia nunca se le borra de la cara. Papá siguió. «Primera clase hotel 5 estrellas. Una semana todo pagado por tu familia». Al principio, sonreí, pensé que era una broma, o tal vez algo que papá organizó con puntos de viajero. Luego giró sus ojos hacia mí. «Javier, la hipoteca vence el lunes. 2.600 euros, sé un hombre y encárgate». La risa se me murió en la garganta. La cerveza de repente sabía a ceniza. ¿Conoces esa sensación cuando todos te miran, pero fingen que no? Como si temieran que arruinaras el momento si reaccionabas demasiado alto. Ese era yo. Tragué saliva y me levanté despacio. ¿Por qué yo pago mientras él se va de vacaciones? Papá no titubeó, porque él es el futuro de esta familia. Tuve que contenerme para no lanzarle el plato de costillas a su cara de borracho engominado. Carlos simplemente se encogió de hombros. Tío. Tú dijiste que este año no querías viajar. Porque me ahogaba en facturas. Porque cargué con la casa familiar cuando papá se jubiló y ya no podía con las cuotas. Porque Carlos seguía viviendo gratis en la casita de la piscina, presumiendo de haber inventado el emprendimiento. Mamá intervino. «No arruines el momento, cariño». No dije nada, me senté, saqué el móvil y envié una sola línea, confirmando cierre de cuenta y transferencia. «Envíame el archivo». Y pulsé enviar a algo que llevaba editando 4 meses. Algo que nunca pensé que realmente usaría. Pero en ese momento, todo cambió. Probablemente te estés preguntando qué envié. Pues bien. Vamos a retroceder un poco. Porque para que entiendas la profundidad de lo que me robaron, tienes que saber qué construí, qué sacrifiqué y cuánto tiempo llevaban planeando dejarme fuera. No empezó en esa barbacoa. Empezó hace 10 años, con una mentira, una cuenta bancaria y una promesa que mi padre nunca pensó cumplir. Pensarías que cuando tu padre te pide que ayudes a la familia, eso implica respeto mutuo, o al menos un mínimo de reciprocidad. Pero en nuestra casa, ayuda era un código para carga con todo mientras Carlos juega a ser rey. Déjame llevarte 10 años atrás, cuando tenía 23 años, acababa de salir de la universidad, apenas en mi primer trabajo serio y tratando de escapar del campo minado emocional de las expectativas familiares. Papá acababa de jubilarse anticipadamente de su segundo trabajo como gerente de logística. La casa familiar, una vieja casa de 3 pisos, con cimientos agrietados y goteras por todos lados, estaba a punto de ser embargada. Recuerdo estar sentado en la mesa del comedor, con el aire espeso de humo de puro y desesperación. Papá me miró fijamente a los ojos y dijo: «Javier, si te haces cargo de esta hipoteca, esta casa será tuya algún día. Es tu herencia, tu legado». Y yo fui lo suficientemente ingenuo para creerle. Me hice cargo de la hipoteca, pagué la fontanería, el tejado, el aire acondicionado,
los aumentos de impuestos cuando cambiaron los distritos escolares. Cortaba el césped, limpiaba las canaletas, financiaba cada reparación mayor, aunque apenas podía permitírmelo. Mientras tanto, Carlos todavía estaba en la universidad, recibiendo ayudas para la matrícula por parte de papá y pasando los veranos haciendo contactos en el extranjero mientras yo me dejaba la espalda arreglando tuberías rotas. A los 25, tuve que mudarme al cuarto de invitados porque no podía pagar un alquiler en otro sitio. Ese mismo año, Carlos volvió a casa y se adueñó del sótano como su espacio de emprendedor. Le oí una vez decir por teléfono: sí, mis padres me dejan llevar mi startup desde su finca privada. Finca privada, mis cojones. Callé durante años porque así me habían entrenado. A ser útil, a ser confiable, a ser invisible. Cuando saqué el tema, cuando pregunté por qué yo financiaba la misma casa de la que Carlos presumía mientras él no ponía ni un euro, mamá solo decía: él todavía está encontrando su camino. Y cuando presioné a papá sobre su promesa de que la casa sería mía, me respondió: no haces las cosas por la recompensa, Javier. Las haces porque es lo correcto. Claro, como fue correcto que CEO firmara el préstamo para el coche deportivo de Carlos mientras yo conducía un Ibiza oxidado sin aire acondicionado en pleno agosto sevillano. La bofetada de verdad llegó hace 3 años, cuando sugerí formalizar las cosas. Acababa de cumplir 30 y quería refinanciar la casa a mi nombre, oficialmente. Papá lo tumbó enseguida. No hace falta papeleo, hijo. Somos familia. Esa casa siempre será tuya. Salvo que no lo era, no legalmente, la escritura seguía a nombre de él. Decía que ponerme en ella complicaba los impuestos. Ahí ya empecé a olerme algo, pero no quería creer que me estuviera engañando. Hasta que el año pasado descubrí que Carlos iba diciendo a sus amigos que él heredaría la casa. Uno de ellos, sin querer, me dio las gracias por cederle el sitio. Lo enfrenté, papá solo sonrió con suficiencia. No seas territorial, Javier. ¿Es solo una casa, solo una casa? Era mi salvavidas financiero, mi recompensa por una década de responsabilidad agotadora. Mi futuro. Así que empecé a prepararme en silencio. Recolecté cada factura, cada recibo de pago, cada mensaje donde papá me pedía un adelanto para este mes. Lo documenté todo, abrí una cuenta de ahorro secreta. Dejé de aportar al fondo familiar del que Carlos chupaba regularmente. Y empecé a editar un archivo. Un archivo largo, muy detallado. Imagina, registros contables, recibos escaneados, fotos de reparaciones, mensajes de correo. Todo fechado, anotado, ordenado en capítulos. Lo llamé el libro mayor. Y el día en que papá le entregó a Carlos un billete en primera clase a Tokio y me lanzó la hipoteca como si fuera un hueso para perro. Pulsé enviar. Lo mandé a todos los miembros de la familia con el asunto: ¿quién paga realmente por esta familia? Pero no me detuve ahí. La cuenta bancaria que administraba, la que usaba para los pagos de la casa, cerrada. Las domiciliaciones automáticas, canceladas. Los suministros, dados de baja. La gestoría de títulos, contactada. Si no iba a ser mi casa, no sería de nadie. Ellos simplemente no lo sabían aún. Esa misma noche, me senté en el oscuro salón de mi pequeño apartamento de un dormitorio, al que me había mudado 6 meses antes sin que nadie lo supiera. Ni siquiera mamá sabía que ya no vivía en la casa familiar. Les dije que me estaba quedando con un amigo mientras se remodelaba el baño. La verdad es que había terminado de vivir allí el día en que Carlos metió a sus Crypto Bros en el sótano y empezó a llamarlo la incubadora. Comían toda la comida, nunca tiraban de la cadena. Fumaban porros en el salón mientras mamá encendía velas de canela como si eso arreglara algo. Había pasado 6 años cargando con esa casa. Pero en el último año, se convirtió en una fraternidad con rota de cazuelas. Y ahora que Carlos era el futuro de esta familia, pensé que era hora de que descubrieran lo que el pasado había hecho realmente por ellos. En menos de 1 hora empezaron a llegar las llamadas. Primero fue tía Dolores, la hermana mayor de mamá, Javi. «¿Esto es real?», susurró como si alguien hubiera muerto. «Cada línea está documentada», respondí con calma. «Cada euro que he puesto desde 2013. Cada céntimo que Carlos ha sacado del fondo familiar. Cada excusa que papá puso cuando pedí pruebas legales de propiedad». Ella no discutió, solo suspiró y dijo: «Ya era hora de que alguien lo dijera».
Después vinieron los mensajes. Primos, amigos de la familia e incluso una exnovia de Carlos. Pero la bomba llegó a la mañana siguiente, 8:03 en punto. Un mensaje grupal de papá. Has cruzado la línea, Javier. No puedo creer que ventiles asuntos familiares así. Tenemos que hablar. Ya. No respondí. Apagué el móvil, cogí las llaves y conduje hasta la casa familiar. Aún tenía copia. La casa estaba oscura y tranquila. Mamá probablemente estaría en su trabajo de media jornada en la guardería de la iglesia. Papá habría salido a jugar al golf. Carlos. Seguro dormía hasta mediodía a menos que alguien susurrara blockchain cerca de su puerta. Entré y empecé a desenchufar cosas. Primero el router del wifi, la línea vital de Carlos. Luego el termostato inteligente. Después bajé al sótano y corté el interruptor general. La casa entera murió con un chasquido delicioso. En el garaje cerré la llave del gas. No era peligroso, solo un bloqueo temporal con una nota pegada que decía, cuenta impagada. Contacte al proveedor. Pegué un adhesivo similar en la puerta principal. No estaba jugando, las cuentas estaban a mi nombre. Yo había pagado cada una durante 10 años. Y las acababa de cancelar. Que pasaran frío. Antes de irme, dejé una copia impresa y encuadernada del libro mayor sobre la isla de la cocina, bajo un pisapapeles que decía, número 1 papá. Cuando volví a mi apartamento, los mensajes de voz ya se habían triplicado. Finalmente escuché uno de mamá. Lloraba. Has avergonzado a tu padre. Has herido a Carlos. Has dividido esta familia. Pero lo que más me impactó no fue el chantaje emocional. Fue el tono. No estaba enfadada porque me hubieran usado. Estaba enfadada porque dejé de permitirlo. No estaban molestos por la explotación. Estaban molestos porque les cerré el grifo. Esa misma tarde me llegó un mensaje de Carlos. Tío. ¿En serio? ¿Cortaste la calefacción? Lo ignoré. Tenía gente en casa. Saltó la alarma y la casa estaba helada. Seguí ignorando. Podrías habernos hablado. ¿Por qué ir a lo nuclear? Ese era el problema. Ya había hablado durante 10 años, pedí justicia, claridad, algo de respeto. Me ignoraron, me rieron en la cara, me hicieron sentir que estaba loco. No llevas una flor a un tiroteo. Llevas un misil y yo tenía las pruebas. El lunes, la reacción fue total. La casa estaba fuera de servicio y legalmente no habitable por falta de suministros. El think tank de Carlos se desmanteló y se fueron el miércoles. El viaje de golf de papá se canceló después de que tía Dolores reenviara el libro mayor a sus viejos amigos veteranos. Y la guinda del pastel, el viaje a Tokio de Carlos, cancelado. Los billetes de avión se habían comprado con la tarjeta familiar conjunta que yo cerré. Adiós a su lanzamiento global en primera clase. ¿Y qué hice después? O aún no había terminado. Me quedaba una última carta por jugar. Porque mientras ellos pasaban una década subestimándome, yo pasé ese mismo tiempo preparándome para el día en que me empujaran demasiado. Y ahora, era el momento de la transferencia de título. No solo estaba cerrando las cuentas. Estaba reclamando lo que era mío. La casa, la llamada casa familiar en la que había invertido sudor, cordura y salario durante 10 años, nunca se transfirió legalmente a mi nombre. Esa fue la estafa, la promesa disfrazada de legado. Pero lo que mis padres no sabían era que no tener mi nombre en el título no significaba que no tuviera derecho. Verás, cuando haces pagos de hipoteca de manera consistente, en tiempo y forma, durante una década, ese rastro de papel se convierte en un arma. Especialmente cuando esos pagos salen de tu cuenta, bajo un acuerdo verbal presenciado por varios familiares y documentado en el libro mayor. Y adivina qué, había guardado todo. Mensajes de Bizum de papá diciendo, ¿puedes cubrir la casa este mes? La matrícula de Carlos me pilló. Mensajes de mamá, gracias por pagar el IBI otra vez. Te lo devolveremos el mes que viene. Correos del asesor financiero de mis padres donde literalmente escribía, Javier, tus aportaciones a la propiedad familiar están bien registradas. Que sepas que tu padre aprecia que hayas dado un paso al frente. Cada línea era una prueba, cada frase, un nudo corredizo.
Y ahora estaba listo para apretar. Me reuní con un abogado inmobiliario con el que llevaba 6 meses en contacto. Habíamos revisado cada pago, cada factura de reparación, cada documento que había archivado. Estaba impresionado. Básicamente has financiado, mantenido y operado la casa más tiempo que muchos propietarios. Si quieres pelear esto, tienes un caso. Bien, le dije, porque no estoy pidiendo que me la den. La voy a tomar. Presentamos una demanda por interés equitativo. Verás, cuando no estás en la escritura pero has mantenido económicamente una propiedad con un acuerdo documentado, un juez puede dictaminar que tienes derecho a reclamar la propiedad o exigir un reembolso. Yo no quería lo segundo. Quería la casa. Libre y clara. Por escrito. Tenía las pruebas. Tenía a los testigos. Y tenía algo más fuerte que cualquier cosa que ellos esperaban. Tiempo. Mientras Carlos hacía directos en Instagram sobre su resiliencia y papá llamaba a primos intentando aclarar la versión, yo presentaba papeles. Ese jueves, les llegó la notificación. 3 sobres. 1 para papá. 1 para mamá. Y 1 para Carlos, ya que había estado viviendo allí gratis y necesitaría ser desalojado legalmente si mi demanda prosperaba. La reacción fue inmediata. Papá intentó llamarme, no respondí. Mamá dejó un mensaje de voz llorando, diciendo que estaba destruyendo el nombre de la familia. Carlos se presentó en mi trabajo. Sí, con 2 cojones. Era mi hora de comer cuando lo vi fuera de las puertas de cristal del edificio, paseando como un vendedor de humo pasado de cocaína. Salí, tan tranquilo como el hielo. «Estás jodidamente serio, Javi», espetó. «Tan serio como un infarto», dije. «Vas a quitarle la casa a papá». «No voy a tomar la casa por la que he pagado desde que tú suspendías microeconomía». Se me puso en la cara. «Estás quemando todo». «No, Carlos, solo estoy saliendo de las cenizas en las que me dejasteis». Me miró fijamente, con los ojos desorbitados y la mandíbula apretada. Se notaba que le mataba no solo que estuviera peleando, sino que estuviera ganando. «No vas a ganar esto», murmuró. Me incliné hacia él y sonreí. «Ya gané». Al día siguiente, mi abogado envió un correo a su nuevo abogado, porque sí, tuvieron que contratar uno a toda prisa, y ofreció un acuerdo. Yo retiraba la reclamación de pagos atrasados y daños y firmaban la cesión de la escritura, desalojaban la casa y renunciaban a cualquier derecho futuro de herencia. Tenían 7 días para responder. Tardaron 3. Mis padres aparecieron en mi apartamento ese domingo. Por primera vez en mi vida, mi padre no parecía un general. Parecía pequeño. «Javi», dijo, «¿podemos hablar?» Me quedé en el marco de la puerta. «Ya has dejado claro tu punto», continuó. «Nos has avergonzado, has herido a tu madre». Mamá estaba callada, ojos rojos, sin maquillaje. «No quiero seguir peleando», añadió él. «Tú nunca peleaste», le dije, «solo manipulaste». No discutió, solo suspiró y me entregó un sobre de Manila. Dentro, la cesión de título firmada. Una carta de renuncia. Y una nota escrita a mano que decía simplemente: «Debería haberte tratado como a un hijo. No como a una bestia de carga». No lloré. No los abracé. Solo dije gracias y cerré la puerta. Y así, la casa era mía. Ni siquiera fui a verla de inmediato. Dejé que se asentara, dejé que el silencio calara hondo. Pero aún no había terminado. Porque antes de cambiar las cerraduras, antes de poner un pie de nuevo allí, me quedaba una última entrega. Y estaba dirigida directamente al buzón de Carlos. A la mañana siguiente, con la escritura ya oficialmente a mi nombre, preparé café recién hecho, me senté en mi escritorio, abrí el portátil y busqué la carpeta que había nombrado: Operación Cierre. Dentro había un solo archivo. Un vídeo 10 minutos con marca de agua con sello de hora y fecha. Título simple: «Cómo Carlos financió su startup con dinero familiar que no ganó». Verás, mientras recopilaba pruebas del dinero que yo metí en la casa, también estuve recopilando pruebas del dinero que Carlos sacó. Extractos de tarjetas de crédito. Registros de Bizum, capturas de pantalla de sus actualizaciones para inversores en redes donde aseguraba que era self-made. Mentira tras mentira. Usó nuestro fondo de emergencia familiar, financiado en un 90% por mí, para pagar sus fantasías cripto. Tenía capturas del presumiendo en chats grupales de haber liquidado dinero familiar para cubrir el lanzamiento fallido de un token.
Encontré hojas de cálculo del viejo PC de papá con anotaciones tipo: adelanto a Carlos, que lo cubra luego. Nunca lo cubrió. El total, poco menos de 34.000 euros. Gastados en NFTs que ahora no valen nada. Un PC gamer personalizado. Ese viaje a Tokio que nunca ocurrió. Alquilar un rooftop bar para su lanzamiento de producto, que no fue más que una fiesta con chicas de Tinder. Adjunté el vídeo en un correo con el asunto: quizá te convenga esto antes de tu próxima presentación. Y lo envié. Al buzón de Carlos. Y a cada inversor que él había copiado en sus correos de startup. Preciso nuclear imposible de rastrear hasta mí. Antes de mediodía, había borrado todas sus redes sociales. Para las 4 de la tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo 2 palabras: has ganado. No respondí. Solo cerré el portátil y salí al porche de mi apartamento, del que me mudaría en 2 semanas. Porque ahora tenía casa. Mi casa. Me tomó una semana volver a entrar. No por miedo, sino por duelo por lo que perdí creyendo que la sangre significaba lealtad. Duelo por los años que di intentando ser el buen hijo, el hermano responsable, el que sostenía todo. La casa estaba silenciosa cuando entré. Sin voces. Sin la playlist EDM de Carlos sacudiendo el suelo. Sin mamá regañando por las huellas en el frigorífico. Sin papá viendo documentales de guerra mientras ignoraba a todos. Solo silencio. Del bueno. Recorrí habitación por habitación. Me detuve en el termostato, lo subí un poco por una vez, estaba calentando una casa que de verdad me pertenecía. En la encimera aún estaba el pisapapeles de número 1 papá. Lo dejé allí, un recordatorio. No me enfurecí, no me regodeé solo. Existí. Pasaron semanas, luego meses. Mis padres no volvieron a contactar. Carlos intentó una vez, mandó un largo y patético correo pidiendo un nuevo comienzo. Lo archivé sin leer más allá de la primera línea. La familia se fracturó después de eso. No porque yo la rompiera, sino porque me negué a seguir sosteniendo su disfunción. Las navidades ahora son más tranquilas. Pero son mías. Y cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber ido a lo nuclear, solo sonrío y digo: yo no lo incendié. Solo dejé de sostener el techo mientras los demás bailaban sobre él. En cuanto a la casa, la arreglé. Pinté las paredes. Renové la cocina. Convertí la incubadora de Carlos en mi oficina. A veces me siento allí, con una cerveza, revisando viejos correos, solo para recordar lo lejos que llegué. Porque, al final, no era el personaje secundario. Era el narrador todo el tiempo. Y ahora. Ahora la historia es mía.